L. Oye, y seguimos avanzando acá en Sintonizados cuando son las 2:38. Pucha que se ha pasado rápido la hora. ¿En qué minuto? Yo estoy segura que la Tierra está dando vuelta más fuerte, los relojes están, no sé, ya no están sincronizados porque siento que todo pasa muy rápido. Y así también pasa a veces el dolor o a veces no, porque los duelos siempre se viven de diferentes formas. Los caminos, el dolor, el recuerdo es único para cada una de las personas y por eso queremos hablar de cómo habitar el duelo, cómo hablarlo, cómo vivirlo, cómo sentirlo, cómo hacerlo único también y cómo no responder a los demás como con un formato así como permanente que uno tenga que desempeñar. ¿Y por qué digo eso? Porque tengo en mis manos el libro Renacer, que está recién saliendo ahí a la venta, está calentito, de Constanza Núñez, porque ella, después de una gran y lamentable experiencia personal, decidió escribir. Este es tu tercer libro, Constanza, ¿no? Sí. ¿Cómo estás tú a todo esto? Ya Bien, te aprovecho a gracias. saludar, ya que estoy hablando de ti y estás aquí Muy presente bien, junto a gracias. mí. Pero este es un libro que tú pusiste que es un camino para volver a ti y crear una vida con más sentido después de un duelo. Tú lamentablemente perdiste a tu marido hace poquito, digo yo, hace 2 años. Para ti ha sido un mundo, por supuesto, porque me imagino que todo lo que lleva perderlo es una ola que te da vuelta y que no, de repente por mucho rato no te deja respirar. Cuéntame. Adelanté el cómo nace este libro, pero ¿cómo ha sido también escribir esto? Me imagino que es parte de tu proceso. Sí, totalmente. Mm. Yo, como te decía, tengo 2 libros antes que tienen otro tema, que es lo que yo me dedico, que es conectar con la pasión, ser irresistible en tu trabajo, propuesta de valor. Igual, perdona, la Constanza es psicóloga, es coach, también es speaker y autora de los libros Conecta con tu pasión y Sé irresistible. Sí. La verdad, yo nunca imaginé escribir de duelo. Es Mm. como algo totalmente distinto a lo que estaba haciendo, pero cuando ocurre este evento, en ese momento claramente no tenía los recursos para escribir, pero después de un tiempo quería de cierta forma como aportar con mi granito de arena, pero también, como tú dices, sanar yo en este proceso, porque mientras escribía el libro, es impresionante cómo iba conectando con mi historia nuevamente, resignificándola y de cierta forma tomando perspectiva de todo lo que ya había vivido y que voy a seguir viviendo, porque siempre digo como que el duelo no termina nunca. No, te digo, o sea, yo tuve en algún minuto de mi vida, bueno, mucha gente sabe, pero claro, a mí en el 2011 se me murió mi papá, a los 5 meses después se me murió el equipo de trabajo, mi compañero de trabajo, yo trabajaba con Felipe Camiroaga cuando cayó ese avión, entonces, y después se me murió mi asistente al año después, entonces fue como un año y un par de años súper duros después de que no, o sea, a mí no se me había muerto nadie antes. Y bueno, un abuelo que nunca conocí. O sea, como no había tenido tanta cercanía con la muerte y empezar a sentir lo que es la falta, lo que es el nunca más. Yo siempre a la gente cuando pierde a alguien le digo, uy, vayas a tener que empezar a conjugar, lidiar y habitar en el nunca más. Nunca Pero más. nunca más lo físico. Claro, ¿no? Y el nunca, sí, pero el nunca más la presencia, nunca más su olor, nunca más la disponibilidad, nunca más verlo, nunca más poder conversar. Más allá, claro, nos podemos ir en lo más profundo y que es lo más lindo, que al final yo sigo conversando con mi papá y mis seres queridos que partieron a través mío. Claro. Como dice mucha gente, siguen habitando en ti mientras sigas, los sigas como recordando. Y teniendo presente. Pero cuéntame tú, tu camino, tu vivencia, cómo ha sido para ti también el hacer este renacer, porque acá haces una invitación al final, a darle un sentido más allá de lamentar el duelo. Yo creo que es importante, primero, como el proceso del duelo, como lo que dijiste al principio, que es único y personal, como no compararnos con otro, no termina nunca, no hay tiempos correctos, todo está permitido, y en ese sentido la parte inicial del duelo, que es lo que propongo al inicio, que es como permitirnos sentir todas las emociones. Claro. Porque también yo siento que acá en Chile somos un poco analfabetos emocionales, que no nos enseñaron a sentir pena, a sentir miedo, o qué hago con la rabia, qué hago con la culpa en el duelo. Entonces lo importante es como aprender a sentir todas estas emociones que son válidas y que es una montaña rusa, que a veces estamos bien, a veces estamos mal, pensamos que ya avanzamos y hay algo que pasa y retrocedemos. Hay una analogía muy linda que una vez escuché y que la pongo en el libro, que
que el duelo finalmente es igual que una brillantina, que estás como escarcha, Ujú. que primero está pegada en todo tu cuerpo, pegadísima, y no te la puedes sacar por nada, y después en el tiempo se va saliendo de a poquito, pero que siempre queda un poco. Claro. Y a veces Queda un brillito encuentras, ahí que ves, queda ahí. claro. Pero ese brillito también simboliza lo que dejó en ti esa persona. Entonces es muy lindo, porque al final el duelo, el dolor es en base a todo lo que quisiste a esa persona. Si la quisiste harto, más te Más duele. profundo es, claro. Y ese es también el regalo, darnos cuenta que tuvimos esa oportunidad de amar profundamente a esa persona. Entonces, el primer paso para mí es como sentir todas las emociones. Y eso es un trabajo de autoconocimiento, porque también es como mi pena es distinta a la tuya. ¿Qué necesito yo cuando tengo pena? ¿Qué necesito yo cuando tengo rabia? Y bueno, Bueno, es autoconocimiento, porque y tú lo dijiste muy bien cuando partiste respondiendo, porque el sentir pena, rabia, tristeza son emociones que en la sociedad anulamos. están reprimidas. Están totalmente reprimidas. Total. Es anulación, pero al 100%. Es como, tienes pena, ya, pero no tengas pena. No, pero mira la vida por otra parte. Sé optimista, sé feliz. Y de verdad que cuando uno empieza a vivir un duelo, es como, acepto mi pena. Y mientras más la aceptas, más duele, por supuesto, porque empiezas a entregarte ese dolor, pero también yo siento que esa profundidad, y acá estoy hablando totalmente de lo que me pasó a mí, porque insistimos, son diferentes las experiencias, me ayudó a... eh, yo tenía mucho miedo a convertirme en una persona indolente, porque era tanto el dolor que sentía y era tanta la gente que había partido que de repente yo miraba arriba al cielo y decía, Diosito, por favor, no me hagas indolente. O sea, necesito sentir, porque no quiero bloquearme a este dolor, porque sé que va a ser peor para mí y necesito vivirlo porque tengo que entregarme al dolor. La vida me puso este camino, me puso este dolor enfrente, me voy a hacer cargo de él. Pero hay que ser muy valiente para eso. Y como no nos enseñaron, como tú dices, Claro, y evitamos es mejor. Además, sobre todo hoy día en una sociedad que pensamos que ser fuerte es el que no llora, ser fuerte es el que no siente. Entonces, creo que hay que resignificar eso, porque ser fuerte en un duelo significa transitar ese dolor, como tú dices, como traspasarlo. Y esa valentía no todos la tienen o no todos la hemos aprendido. Y al final estos dolores nos muestran de lo que somos capaces de transitar al final, como lo capaces que somos de enfrentarnos a un dolor tan grande que después nos podemos levantar con el tiempo y el tiempo perfecto para cada uno al final. Claro, pues sigues respirando. Y me acuerdo cuando se murió mi papá, miraba por la clínica para afuera y decía, la gente sigue viviendo. Es heavy eso, porque Es tú quisieras heavy. que se detenga todo. Es como, ¿por qué no están parados? ¿Por qué no se detuvo? ¿Por qué Sí. esa micro sigue moviéndose? ¿Por qué esa persona sigue caminando y hablando por teléfono? No, Y es bien eso es lo tremendo. más fuerte. Pero tú sabes que ahí pones un tema que es súper lindo y acá te pregunto, en esta transición de aceptar, porque el dolor te tiene que bañar, te tiene que mojar, esa escarcha tiene que brillar en cada uno de tus poros, como lo dijiste tú con esta analogía tan linda. ¿Cómo vas también construyendo y aceptando que el dolor no hace mal? Y que no es que te haga más fuerte ni más poderosa, sino que te enseña. Te enseña que no tienes el control, por ejemplo, absoluto de la vida. Yo creo que es súper importante lo que tú dices. Primero, no romantizar el dolor, porque como mucha gente dice, no, a través del dolor tú creces. Sí, es verdad, pero no siempre tiene que ser a través del dolor. Y por otro lado, transitar este dolor nos permite eso, conocernos, también conectar con la vulnerabilidad de nosotros, con los otros, conectar con la humanidad, porque al final no somos nosotros solos que estamos sufriendo. Entonces, cuando también tomamos perspectiva, estamos viendo que todos estamos atravesando distintos dolores y eso nos hace más humanos, nos conecta con otros y creo que ahí hay un proceso de conocimiento para toda la vida en saber que tenemos esa sabiduría interior. Yo siempre siento como cada uno tiene una sabiduría interior para salir adelante de esto en la medida que nos conozcamos nuestras emociones, nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo que nos está diciendo, como tú decías al principio, ojalá no conectar con el dolor porque es demasiado fuerte, Claro. pero después en el proceso te vas permitiendo sentir esto y te vas dando cuenta que puedes salir adelante. Y la propuesta también del libro es como, ¿quién quiero ser hoy a partir de este dolor? Porque ya no vas a ser nunca más la persona de antes, aunque quisieras. No, po. Yo ya no soy la Connie de antes, porque los sueños que tenía antes, los proyectos que tenía antes ya no están. Pero ¿qué voy a hacer hoy día con eso? ¿Cómo lo resignifico? Bueno, mi hermano mayor perdió a un hijo hace muchos años atrás, que fue, bueno, muy doloroso también. Y me acuerdo que me dijo, mira, el perder a Panchito no me cambió la vida tanto, pero sí cambié yo
drásticamente. O sea, yo soy otra persona. Y cuando hablamos de eso, no significa que eres una persona que quizás está arrastrando las patas todo el día caminando con un pesar, sino que te da otras herramientas. Y esas herramientas que quizás no quisiéramos obtener de repente, porque nadie quiere que se vaya un ser querido, ni que parta el marido, ni que parta un hijo, ni nadie. Pero si esas herramientas después te cambian como persona y te ayudan a vivir la vida de otra forma, ¿o no? Yo creo que sobre todo yo trabajo mucho el tema de la pasión y el propósito. Y esto, finalmente, la muerte te muestra la vida. Es como, ¿qué estás haciendo con tu vida hoy día? Claro. ¿Estás teniendo una vida con sentido? ¿Estás haciendo lo que realmente quieres hacer? Replantearnos quién soy yo hoy día. ¿Estoy siendo la persona auténtica que siempre o estoy desde el deber de encajar en una sociedad? Entonces, creo que lo lindo de esto, de la muerte, al final es mostrarnos que vamos a morir. No sabemos cuándo, Claro. pero ¿qué voy a hacer con ese tiempo que me queda para darle sentido a ese día a día a través de este dolor? Porque este dolor igual va a estar siempre, como te digo, es como una herida que siempre va a estar ahí, quizás más sana, ya cicatrizó, pero siempre te va a acompañar y es parte de tu historia. Tiene que haber un dolor, tiene que haber un duelo de forma, porque dijiste una herida que sana, pero ¿puede haber un duelo sano también? Porque tengo la sensación de que como no tenemos las herramientas muchas veces, porque en esta sociedad no nos permiten sentir, insisto, de nuevo, tristeza, dolor, no sabemos cómo enfrentarnos a eso, de repente vivimos duelos que perduran mucho más y que son poco sanos para nosotros como seres humanos. Creo que lo sano o no sano es difícil de catalogar, como te digo, porque cada duelo es distinto. Antiguamente se creía que el duelo tenía etapas, como etapa 1, etapa 2, y tú ibas transitando. Hoy día se sabe que cada duelo son emociones que vamos transitando. Obviamente una persona que queda pegada en la pena por mucho tiempo, pero ese mucho tiempo también es tan relativo. Entonces yo creo que hay que analizar cada caso y en la medida que, yo creo que lo que hay que mirar es que cuánto este duelo me está impidiendo vivir la vida que tengo. Y si bien al principio hay que quizás detenerlo todo para transitar ese dolor, ahí llega un momento en la vida de inflexión en que tú dices, ya, ahora me tengo que levantar. Y ahí es donde sale todo ese poder interno para poder hacer lo que uno quiere hacer con su vida, de lo que queda. Pero yo creo que los tiempos son tan relativos, como tú decías al principio, que ha pasado poco, 2 años. Y Claro. Para mí ha sido una eternidad. Entonces, y ha pasado tantas cosas también Sí, en porque 2 te ha años. pasado muchas He cosas. aprendido tanto, he crecido, soy otra persona. Entonces, creo que decir los tiempos es como muy subjetivo. O sea, no existe, claro, un Tiempo perfecto. No es como cuando te separas que te dicen, no, mira, al año y medio vas a encontrar esto. Después a los 2 años vas a estar en esta etapa. Como Bueno, que- los psiquiatras dicen como a los 6 meses, si sigue esto es como medio patológico. Entonces, pero claro, son miradas distintas. Yo desde mi experiencia y desde lo que veo, que creo que no hay que ponerle tiempo. Yo creo que hay que vivirlo. Y si a los 2 años sigues con pena, quizás está bien, porque quizás ese dolor es muy grande, pero quizás hay que pedir ayuda también. ¿Y ¿Cómo ir mirando eso? Sí, ¿cómo se trabaja duelo y culpa? Yo acá hablo harto de la culpa, porque además estamos en una sociedad, sobre todo las mujeres, muy culposas, como de ser perfectas en todo, ser buena mamá, ser buena profesional, ser buena amiga. Entonces yo siempre digo, hasta me da culpa descansar. Entonces, Claro. como si no estoy haciendo nada productivo, me da culpa. Entonces, la culpa acá lo que propone es como mirarla con amor, como decir, porque la culpa lo que quiere es tratar de controlar lo que pasó, de ciertas formas. Como yo debería haber hecho algo distinto para que esa persona no le hubiese pasado esto. O yo debería haberle dicho, no le También. dije todo lo que sentía. O, pucha, estoy sintiendo felicidad cuando debería sentir pena. Que eso también es una etapa del Muchísimo. duelo y sobre todo cuando empiezas Sí. allá, como que el inconsciente es súper mala onda y Súper. te Te tira para boicotea, abajo te y te dice, boicotea. oye, estás empezando, uy, se te olvidó, no pensaste en esta persona en la mañana. ¿Qué está pasando? O estás Claro. muy contento y deberías estar triste. Deberías estar triste. Sí, la culpa te acompaña siempre, pero por eso hay que mirarla como desde afuera. Es como, ¿qué te está mostrando la culpa? ¿Te está mostrando algo real o es una forma de querer controlar? Tú antes dijiste eso, porque la muerte nos muestra esto, que no tenemos el control de nada. Pero la culpa, de cierta forma, quisiera tener un poquito de control de algo y por eso quiere decir, debería haber hecho esto o debería estar feliz. Pero la verdad es que no es así. Lo que hay que hacer al final es abrazar. Yo siempre digo las emociones todas, que son ni buenas, no hay emociones buenas ni malas, que todas hay que abrazarlas como si fuese un niño, escucharla. ¿Qué me está mostrando esa emoción? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué necesita esa emoción? Entonces, desde ahí, empezar a conocernos y dejarle el espacio. Las emociones son energía en movimiento. Entonces, muchas veces lo que hacemos es evitarla, no sentirla, pero lo que hacemos es estancarla y que crezca como estas pataletas.
mejor darle el espacio para que salga esa pena, la culpa y después pasar a la otra emoción. ¿Cómo lo haces? Porque muchas veces cuando parte un ser querido, alguien cercano, involucra a la familia. En tu caso, tú tenías hijos. Sí. Para ponerlo en contexto, Constanza, tu marido lamentablemente murió hace 2 años atrás y por supuesto estás aquí como transformando tu vida a través de este duelo y compartiendo tu experiencia, por supuesto, y cómo ha sido este camino para volver a ti y estas nuevas herramientas como psicóloga que te aparecieron por Totalmente. experiencia al final. Pero ¿cómo se hace cuando uno tiene un duelo y tiene que contener? Es heavy, porque a mí me Sí, pasó po. al principio que lo único que quería era llorar. O sea, yo iba a dejar a mi hija, yo tengo 2 hijos, uno grande y otra chiquitita que es del matrimonio, y lo que yo hacía era, mi mayor logro en ese momento era dejar a mi hija, volver, acostarme y llorar. Y estaba feliz con mi pena. Siempre lo digo, yo era feliz llorando, pero me pasó un par de meses que después la psicóloga de mi hija me dijo, ojo, la Domi no te ve bien. Y yo que lloraba, no frente a ella, Claro. en el baño, en el auto, pero aún así los niños son muy perceptibles con todas Sí. esas cosas. Entonces, claramente no es fácil cuando uno tiene hijos y que sostener a otros, porque al final uno pudiese estar en la pena eternamente, pero no puedes estarlo porque también tienes que estar bien para ellos. Entonces ahí hay que pedir ayuda cuando corresponde, psicólogo, psiquiatra, si es necesario, fármaco. Pero lo importante ahí es como ir mirándonos, pero con amor, no desde la culpa de debería estar bien yo rápido porque mi hija me tiene que ver bien, sino que cómo puedo estar un poquito mejor para también sostenerla a ella. Es que yo me acuerdo cuando se murió mi papá, en este caso, mi mamá me decía, pero es que se me murió mi marido. Y yo decía, claro, tu compañero de vida, pero a mí se me murió mi papá, la persona que me dio la vida. Entonces, no era una competencia, por supuesto. Obvio. Cada una sentía su dolor con la intensidad de la persona que nos faltaba. A ella, su marido, a mí, mi papá, y a mis hermanos también. Pero ahí uno dice, bueno, ¿cómo empatizas con la falta del otro? Porque a ti se te murió tu pareja, tu marido, el papá de tus hijos, pero a tu hija se le murió su papá. Sí. El dolor es diferente también. Totalmente o sea, distinto. claramente tú lo hiciste parte de tu vida en algún minuto después de haber vivido una vida. Para ella es toda su vida. Que yo siempre he dicho, esos son diferentes formas de como procesar esa información, porque cuando te falta un papá, te falta una mamá, claramente a uno le cuesta porque es como toda tu vida tú naciste ¿Qué de hago ellos. ahora sin él? ¿Cómo hago? Sí, porque además, sobre todo los papás son como las patas de todo, Sí. lo que te sostiene en la vida. Sí, no, obviamente son distintos dolores y no son comparables. Para nada. Pero en mi caso me pasó con la Domi en particular, que la Domi es una niña muy sabia, tiene 10 años y además en la pandemia pasó toda la pandemia trabajando al lado mío. Entonces tiene demasiados conceptos de psicología, del coaching. Entonces Claro. ella misma, yo creo que ella me terapiaba a mí. Entonces me decía, mamá, tranquila, el papá está en el cielo, está en un buen lugar. Entonces como es heavy como los niños también procesan distinto. Sí, aceptan mucho son mejor más que sabios. nosotros. Entonces yo creo que como seres humanos más adultos somos más resistentes a estos cambios, a estos dolores y los niños a veces los procesan mucho mejor que nosotros. Oye, pucha Constanza, se nos acabó el tiempo. Tengo que dejar el programa, yo estoy pasado un minuto, pero es un súper tema. Sí. Hay que verbalizar el Hay dolor. que hablar de la muerte. Hay que hablar de la muerte. Es una realidad. Nos va a tocar en cualquier... O sea, ¿para qué vamos a decir que lo asegurado es que nos vamos a morir? Pero nos va a tocar convivir con este dolor, convivir con la pena en algún minuto de nuestra existencia. Constanza Núñez, con su libro Renacer, lo tengo aquí en mis manos, ya está disponible en todas las librerías, apareció ya durante este mes de agosto, así que aprovechen porque es un libro, yo creo que necesario para aquellos que están sufriendo un dolor grande, que están con tristeza, o para también regalar. Editorial publicada por Urano, ¿no? Sí, Urano, Sí. mi nueva casa editorial. Ahí está. Muchas Felicitaciones. gracias. Oye, gracias por traernos Gracias a este ti. tema. Muchas gracias por estar acá. Bueno, nosotros empezamos a despedirnos, pero antes quería contarles que sabías que Hyundai junto Gildemeister cumple 40 años en Chile, 4 décadas acompañando historias y nuevos comienzos en todo el país. Lo que partió con el clásico Hyundai Pony hoy sigue recorriendo Chile con nuevas energías. Hace 40 años empezó